Bienvenidos y bienvenidas, noche de jueves en Desiguales. Seguimos con horario de verano, la temperatura lo amerita, ¿no? Sí, 27 grados cual. aproximadamente en este momento en la ciudad de Buenos Aires. 8 de la noche arrancamos este programa cargado de actualidad, podemos decir, en el día de hoy, porque finalmente el día D llegó. Comenzó, porque todavía faltan el resto del memorándum, como se dice, del entendimiento con el FMI que haya ingresado a la Cámara de Diputados, pero hubo una reunión clave, habló la oposición, habló el oficialismo, semana que viene exposiciones, semana que viene sesión, semana que viene en la Cámara de Diputados se va a votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo día D, Pablo? Porque veníamos esperando este momento desde hace ya varias jornadas. De hecho, hay informaciones hace varios días sobre es mañana, fue hoy y de eso vamos a hablar. Efectivamente, y está con nosotros ya en el living de Desiguales el diputado nacional Leandro Santoro para hacer un análisis político de este momento de definiciones muy importantes. Decía recién Lucila el día D, etcétera, etcétera. Yo pediría menos histeria y más profundidad en el análisis. Profundidad en el análisis no quiere decir un análisis complicado, complejo, no, muy llano, pero un poquito menos de histeria, porque a veces la histeria y los fogonazos informativos o las presuntas primicias, etcétera, etcétera, nos corren el eje, nos confunden. Hay mucha sobreinformación. Me parece que el gran desafío siempre es hacer una buena curaduría de la información y encontrar las preguntas precisas. Así que por eso hoy también tenemos un invitado especial en nuestro panel, que es Hernán Lecher, perdón, el director del CEPA, para tratar de entender efectivamente cuáles son las novedades que implica el desafío económico político del gobierno para cumplir con lo imposible, que era lo que había quedado del gobierno anterior, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que el gobierno también pueda cumplir con su promesa de campaña, que la gente viva mejor. Sin duda. Y viene también, por eso me confundía el nombre de Hernán, Alejandro Slokar, que es ni más ni menos que el presidente de la Cámara de Casación Penal. Después vamos a preguntar a Luciana Bertoia por qué es tan importante, pero digamos, es uno de los hombres más importantes dentro de la estructura del Poder Judicial y habla muy bien de la política y la justicia. Así que va a ser un programa realmente muy, pero muy interesante el de Desiguales de hoy, Lucila. Ya arrancamos, vamos a la mesa porque hoy sí que no hay tiempo que perder en este programa libre de humo. Decíamos, Hernán Lecher sentado hoy. Bienvenido, Hernán. Gracias. Vamos a ver si superas la prueba de Desiguales. Sí. Vamos a ponerte a prueba. Porque una cosa es estar de invitado formal, otra cosa es estar en el panel. Para empezar, equipo de fútbol de Hernán Lecher. Yo soy de River. Bueno, está bien, paterno, no cambia nada. Boca y River es aburrido a esta altura. Está bien, mandato paterno no por opción. Claro. Muy bien. No. Bueno. Era, bueno. Está bien. ¿Cómo andan el resto de los compañeros? Muy bien. Muy bien. Pablo Ibáñez es de Rosario Central. ¿Vos de qué cuadro sos? De River. Bueno, Muy bien. muy bien. Me aburre un poco. El invitado de hoy entró... No, al invitado no le preguntamos. Ok, no perfecto. juega. Yo quiero decir que entró fuerte el No estudio. juega. Entró fuerte. El invitado no juega. Bueno, en un ratito no. Le voy a preguntar a Slokar cuando venga, porque no muy sé. bien. El que está ahora no va a jugar ese ¿Un juego. juez juega al fútbol? Un juez es hincha de... Al pádel algunos juegan. Al padre. En la Quinta de Olivos. Claro. Al Sí. pádel juegan. Al pádel sí. Pádel, tenis. ¿Querés Iba a que decir algo del anticiparnos, pádel. Lu, un poco? Bueno, Alejandro Slokar es una persona muy importante porque es el presidente nada más y nada menos que del máximo tribunal penal del país. ¿Qué quiere decir esto? Pasan las causas penales que hacen, por ejemplo, a los funcionarios federales, las causas de lesa humanidad, de trata de personas. Bueno, todo eso pasa por ahí, que es un tribunal que además tuvo un rol bastante sensible el año pasado, porque de hecho hasta el presidente dijo, bueno, atención con esto, porque estaban los jueces que visitaban a Macri o que Claro. jugaban al tenis, ¿no? Y también hubo un escándalo hace casi un año con el chat misógino o los mensajes misóginos que mandó en el chat uno de los jueces también. Muy bien, bueno, pero si te parece, Lucila, nos metemos ya en el análisis de la noticia política del día y tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En términos políticos, Pablo Ibáñez, ¿qué podemos decir? 2 o 3 líneas en los alrededores de este acuerdo. No, básicamente se conoce el acuerdo, hay que ver todavía los anexos para ver el detalle más finito, da la Sí. impresión de lo que trascendió hasta ahora, no hay nada del todo novedoso o algo que rompa de alguna manera el esquema de lo que se venía hablando, con apoyos y críticas que ha tenido, digamos, esos términos del acuerdo, pero sí escaló la idea de los posicionamientos políticos. Entraron a tomar más volumen la idea de qué va a hacer cada sector.
Veníamos hablando de matices en el Frente de Todos, declarados, habrá que ver cómo se vuelca la matemática de esa diferencia, pero ahora también se centralizó mucho la discusión en Juntos por el Cambio, básicamente por una posición que está marcando Mauricio Macri, muy anti-acuerdo, muy anti-acompañar, apoyar o permitir el acuerdo con el fondo. ¿Macri está para romper ahí? Macri está, es un poquito más largo, pero digo, está tomando la posición, mientras hubo 3 comunicados en las últimas semanas de Juntos por el Cambio diciendo que van a hacer todo lo posible para que no haya default. Macri ahora está diciendo no hay que acompañar el proyecto y está empujando a casi todo el PRO a esa idea. Hay un matiz. A ver. Una cosa es decir, no acompaño la ley, pero tengo la certeza que el proyecto igual va a salir. Y otra cosa es decir, no acompaño la ley, arrastro a todos Juntos por el Cambio y esto deriva en que no se apruebe el proyecto. Ahí quedaría como una corresponsabilidad en el hecho del default. Bueno, lo cambiante de la política argentina, ¿no? Porque recuerdo hace unas semanas decíamos, ¿qué pasa si el acuerdo sale con el aval de la oposición y no con el aval del oficialismo? ¿Se lleva el mérito en ese caso Juntos por el Cambio? Bueno, ahora pareciera que no es tan así, ¿no? No es tan así, se está jugando más duro en cuanto a las posiciones. Uno, también volvemos a 2 planteos. Uno, se está bailando en la cubierta del Titanic porque un default, si ocurriese este segundo escenario, que Mauricio Macri arrastre al PRO a votar en contra, y dentro de Juntos por el Cambio, otros sectores, por no quedar corridos por izquierda, de alguna manera, aunque pareja insólito, por Macri, no acompañan y se presenta una situación real de no acompañamiento. Como pasó con la ley de presupuesto, sería, ¿no? Claro, pero ahí sería, me gusta esa metáfora. Cuando no dejaron el presupuesto, le sacaron el presupuesto al gobierno. Ahora, no votar el acuerdo con el fondo, es decirle no al gobierno y decirle no también al fondo. Claro. Claro. Bueno, todo esto, a ver qué traducción política hace Leandro Santoro en minutos nada más aquí en el Living de Desiguales. Hernán, bienvenido nuevamente. Recién asentías cuando Pablo decía, bueno, tampoco es que se conoce tanto detalle de lo que hoy apareció. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué preguntas le haces vos al acuerdo? A ver, de lo que apareció hoy, la verdad que no agrega demasiadas cosas. Yo diría que en primer lugar, los 2 comunicados, el de la Argentina y el del fondo, el de la Argentina un poco menos, pero mencionan casi al pasar la cuestión del escenario internacional. Esto es un tema no menor. Es decir, vos estás discutiendo la cuestión del déficit centrada en la reducción de lo que tiene que ver con los subsidios a la energía. La energía está subiendo el precio a nivel internacional y ninguno de los comunicados, el del fondo no dice ni que hay guerra a nivel internacional, con lo cual llama un poco la atención. Me preocupa qué figura finalmente en el acuerdo final, porque en el preacuerdo ese que había trascendido había alguna mención respecto del escenario internacional, pero no hacía mención a las metas. Es decir, lo que a mí me preocupa es, si aumenta mucho el gas y yo no puedo cumplir la meta, ¿el fondo lo reconoce o no? Esta es la discusión finalmente. Bueno, por ahora no hay nada al respecto. Sí se supo y se definió finalmente qué va a pasar con la cuestión de las tarifas, este esquema de aumento 20, 40 y 150, depende, quita de subsidio. ¿Qué es 20, 40, 150? ¿Cómo explicás eso? Para aquellos que tienen tarifa social, digamos, la energía va a aumentar aproximadamente 20%. La cuestión es... ¿Eso es además del 20 que ya se autorizó? No, es el total. Es ese 20. Claro, está topeado el aumento. Claro. ¿Cuál es el tope del aumento? En este caso, para el 30% que tiene tarifa social, es el 40% de la variación salarial del año anterior, que fue 56,5. Es decir, me da 20, 22 más o menos. O sea, el tope es ese. Sí. El tope para el 60% restante, saco el 10% de mayores ingresos, ahora lo comento, para el 60%, para la mayoría del medio, por decirlo de algún modo, el tope es el 80% del CBS. Eso da 40, 42, 43. No es un aumento del 80%. Yo escuché mucho analista económico o ex funcionario. Se malinterpretó el número que es el 80% de la variación salarial. Se malinterpretó. Bueno. Capusotto me agarraría y me daría. Bueno. Se malinterpretó, pero se circuló la idea de que era el 80% del aumento para ese conjunto del medio de la población. Claro. Y finalmente tenés el 10%, digamos, aproximable a los mayores ingresos, que se le quita el subsidio. Esto significa que aumenta la tarifa aproximadamente 150%. Yo les voy a ser muy sincera. Cuando arranco a escuchar porcentajes que van, que vienen, soy el meme de esa mujer rubia que hace cuentas en la cabeza. Me parece que cualquier argentino de Argentina en este momento lo que dice es, bueno, ¿cuándo me llega esa factura? Quiero ver en qué grupo estoy. Digo, los que viven en determinado lugar saben que seguramente pierdan subsidio, ¿no? Digo, vivís en Barrio Parque, lo sabés. Ahora,
¿Tenés tarifa social? Bueno, ¿querés ver cuánto? Depende. Igual dijo el presidente respecto, vos podés vivir en Barrio Parque, y el presidente dijo, podés reclamar si tus ingresos no digamos, no es se cierto, corresponden. lo dijo con incluso lo en cual, la apertura de sesiones. Ahí podés tener alguna excepción si eventualmente sucede. Esta aclaración es importante porque en realidad nosotros asociamos al 10% de mayores ingresos, pero estrictamente lo que sucede es que el que le quitan el subsidio depende de la ubicación geográfica de su casa. Claro, no piensas en cuánto ganás, sino dónde vivís. ¿No Exacto. es en términos de cuánto ganás? No. Es en dónde vivís. Para el que le quitan los subsidios al 100%, no. Básicamente no. Si estás dentro de la tarifa social, el aumento que habíamos dicho del 20%, en el resto, digamos... Pero ¿y por qué se habla entonces del decil o del 10% de personas de mayor ingreso? Porque en realidad es el 10%, se asocia a los clientes que pagan, o digamos que tienen mayores ingresos, o que su valuación, para ser preciso, su valuación de la casa medida en dólares, digamos, es en valores de mercado, es del 10%. Los que viven en los barrios más 3.700. caros, digo, traducidos un poquito de eso, ¿no? Eso es ese mapa que conocimos hace... Lo que le pregunto a los dos aproximadamente es, ¿hay fecha para todo esto? ¿O eso tampoco está en el documento? No Sí, se en sabe. principio entre marzo y abril debería hacer la aplicación. Bueno, eso estaba previsto, ¿no? Ahí yo no tengo claro si efectivamente el aumento va a ser, por ejemplo, en el caso del 40%, en una sola oportunidad o en dos. No sé si Pablo, vos lo tenés claro. No, en Parece que principio no la está idea trascendido. era el 20% a todos los que no se les saca el subsidio, era hacer 20% genérico. Y después la definición del resto de la variable, pero se toma la variación salarial del 2021, por lo tanto hoy ya podrías saber vos a quién le corresponde y a quién no. Ahora, Pablo, y el otro detalle que decía era, si un jubilado que tiene tarifa social vive en Recoleta, no le aumenta, no va a pagar tarifa plena, va a pagar justamente... va a tener el valor restringido según tarifa social. Ahora, ¿cuál olés vos que va a ser el punto de mayor discusión en el Congreso? Mira, yo creo que hay como un atajo todavía con el tema de la letra chica. Una impresión política, por ahí Hernán puede sumar algún criterio y seguramente Santoro también. Da la impresión que ya las objeciones están sobre lo que se conoce. Digamos, las discusiones gruesas, por lo menos dentro del Frente de Todos, está sobre lo que se conoce. Da la impresión que la letra chica puede sumar alguna sutileza. Hoy, por ejemplo, un planteo que me hacía un diputado es si va a aparecer un bono en dólares para aquellos fondos de inversión que tienen puestos dinero en pesos acá para que salgan, para que dejen de presionar sobre el dólar. Pero también parece ser un detalle importante para un universo, pero muy sutil dentro del planteo general. El tema tarifas va a ser central, pero yo creo que todo se va a convertir en lo que anticipaba Hernán, que es, si cambia el mundo, si se encarece la energía, si hay que tener más subsidios, si eso es un factor exógeno, ¿el Fondo Monetario lo va a contemplar o no lo va a contemplar? Porque no es que la Argentina se pone a girar la maquinita y gasta y emite mucho más, sino que hay un fenómeno exógeno que no depende de la Argentina que puede estar modificando y alterando las variables. Para llevarnos a la charla con Leandro Santoro, que está escuchando atento, seguramente va a sumar a lo que estamos conversando. ¿Cuál es el principal desafío? Eso es el desafío económico del gobierno respecto de su acción económica y política para mejorar la vida de la gente, que es lo que prometió en campaña, digamos. El interrogante. No, es que para mí ese es el eje central, que en realidad es político-económico. Es decir, vos hoy estás en una situación, si se quiere, en clave socioeconómica, de finales del 19, un poquitito mejor. Con ese resultado, el resultado electoral del año pasado no fue positivo. Es decir, ¿cómo haces para que en materia económica eso te dé una garantía de ganar el 23? La discusión es si podés ganar en términos electorales el 23 o no. Yo diría, retomando una cosa que le preguntaban a Pablo recién, hay varios temas que se van a discutir en relación a esto. Una es lo que se llama cláusula de consulta, que Guzmán en algún momento lo planteó con los gobernadores, le voy a preguntar al fondo si tengo que implementar, por ejemplo, alguna política, si no, y cómo va a ser. Y la otra discusión es quién financia finalmente esta cuestión. No está a grandes fortunas en esta mención, digamos, y no hay ninguna cosa más allá de alguna mención a la progresividad en lo que conocimos hasta ahora. Bueno, nos vamos al living con Leandro Santoro, pero a modo de introducción, vean lo que decían diputados, en este caso todos varones, diputados que salieron de la reunión en coordinación con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, para ver, bueno, cuál va a ser el modo en que se va a discutir esto en el Congreso Nacional. Juntos por el Cambio seguimos con la misma
postura, digamos, tenemos que conocer los contenidos porque nos han acercado un resumen hasta ahora. La traducción de los anexos que vienen todavía no han sido terminados. Nosotros no queremos poner trabas, pero queremos tener posturas sustentadas en el contenido de lo que lleva la prueba. Sí nos queda claro, por lo que hemos visto, es que es una bomba de tiempo para el gobierno que venga. Estamos satisfechos con lo que se ha propuesto y con lo que se ha acordado. Me parece que vamos a escuchar todas las voces relevantes que tienen que dar su opinión y su dictamen respecto a este acuerdo que viene para tratamiento del Congreso. Y el lunes a partir de las 14 vamos a comenzar la actividad invitando al Poder Ejecutivo en la figura del jefe de gabinete, del ministro de Economía. El día martes continuaremos invitando a entidades cuya lista no la tenemos porque quedamos que nos van a enviar sugerencias y quienes hoy estuvieron participando de la reunión. Nuestra idea es que el día miércoles ya sesionemos en comisión y empiecen las intervenciones de diputados y diputadas con el objeto de emitir dictamen una vez que se acaben las intervenciones que suponemos van a ser numerosas. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado. Lo presenta formalmente Lucila Trujillo. No, bueno, el diputado nacional Leandro Santoro. No, yo dije que no jugaba el tema de qué equipo es cada uno, nada más. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. Muy bien. Me gusta porque es fanática de Huracán y yo soy fanático de San Lorenzo. Y lo tuvo que decir. Entró al Estudio 2 de la televisión pública. Sabe de fútbol, además. Sí, sabe mucho. Sabe mucho de fútbol. Muy bien. Bueno, recién decía Ritondo, insiste, es como un mantra, ¿no?, que incorporó un sector de la oposición, que este acuerdo es una bomba de tiempo. Ya lo habrás reflexionado, pero ¿cómo se le responde? Yo no sé si hay que responderle a los que lo dicen, si hay que tomarlo en serio. Yo creo que la sociedad sabe que este es un problema heredado de la gestión anterior. Bomba de tiempo es el cronograma de vencimiento que nos dejó Macri, donde el año pasado teníamos que pagar casi 4.500 millones de dólares, este año casi 19.000, el año que viene otros 19.000 y el otros 5.400 millones de dólares. Bueno, podés tomar un crédito de 44.000 millones de dólares y pretender devolverlo en 4 años. La Argentina no tiene esa posibilidad. Pero para vos eso está saldado, porque viste que aparecieron algunos análisis que dicen que muy pocos, un porcentaje menor de argentinos y argentinas reconoce o entiende que la deuda la tomó el gobierno de Mauricio Macri, y suele repetirse también que en realidad se hizo para tratar de resolver la deuda que había dejado el gobierno anterior y que este gobierno ya duplicó la deuda que había tomado Macri. No, bueno, todo es un disparate. Vamos por parte. Si la opinión pública coincide con este diagnóstico o no, no lo sé. Probablemente sea un terreno en disputa la opinión pública, ¿no? Seguramente al principio de la gestión de Alberto estaba muy claro que la deuda era consecuencia de la bicicleta financiera, el carry trade y todo lo que vimos, y probablemente con el correr de los meses la derecha, operando en los medios de comunicación, trató de construir una suerte de posverdad donde sus explicaciones se ajustan más a este relato que entre todos tratan de construir, con el único objetivo de debilitar la posición argentina, porque la verdad es que creo que es a todas luces claro que este problema lo trajeron ellos y nosotros estamos tratando de resolverlo. En más de una oportunidad se les ha pedido responsabilidad a la oposición para ayudar al gobierno argentino a resolver un problema que va a condicionar no solamente esta gestión, sino las próximas. Pablo, no es joda, se tomó casi 100.000 millones de dólares entre lo que se tomó con acreedores privados y con organismos multilaterales de crédito. Hay algo muy importante que la gente tiene que saber, que más allá del proceso de endeudamiento, tal vez el inicio de este proceso, se dio a partir de la desregulación del sistema financiero los primeros días de diciembre del año 2015. Cuando le toca asumir al gobierno de Mauricio Macri y Alfonso Prat-Gay, lleva adelante una serie de medidas, y Sturzenegger en el Banco Central, que permitieron generar las condiciones para el carry trade. La primera de ellas fue el levantamiento del cepo, la desregulación del mercado de cambios. Después se devaluó. Después de devaluarse, se permitió que los capitales golondrinas ingresen a la Argentina, quitando las restricciones que estaban desde el año 2005. Restricciones que impedían, por ejemplo, que capitales vengan a hacer ganancias de corto plazo y se vayan. Se subió la tasa de interés hacia la estratosfera, se planchó el tipo de cambio, se habilitó la venta de dólares para aquellos tenedores de bonos o aquellos tenedores de títulos públicos que estaban ganando con la tasa de interés. Fugaron los dólares, cuando no tuvieron más dólares para pagarle a los fondos de inversión privados, fueron a pedirle al Fondo Monetario Internacional, perdóname, y terminaron poniendo el cepo. O sea, el ciclo, yo creo que hay un error
en interpretar que el problema es el endeudamiento. El problema no es el endeudamiento, el problema es la combinación entre el endeudamiento y la desregulación del sistema financiero. Eso es lo que explica que la deuda sea hija de la timba. La deuda externa que se tomó durante la gestión de Macri, en una parte fue a cancelar los compromisos con los fondos buitres, pero después el grueso de esa deuda fue a financiar la salida de capitales. Ahora, Leandro, a mí lo que me llama la atención, que hoy, por ejemplo, tu colega e incluso compañero de bloque, Daniel Arroyo, me decía, hay diputados que se levantaron y se arrepienten de haberse levantado durante el discurso de Alberto Fernández. Como que van, digo, detrás de la decisión de Mauricio Macri o de quien lidera el PRO y luego se arrepienten. En ese sentido, ¿qué crees que puede llegar a ocurrir en la votación? No lo sé. A ver, yo trabajo para que haya racionalidad en el análisis político, en el debate político y en las resoluciones políticas. A veces en todo este proceso de toma de decisiones se mete la irracionalidad. Lamentablemente la lógica de Twitter muchas veces pasa de la virtualidad al mundo real y complica las cosas. Me parece que esta actitud que tomó la oposición es una actitud infantil pensada para las redes sociales. Es difícil imaginarse una bancada opositora de un país con una democracia desarrollada que decida hacer eso frente al discurso al Estado de la Nación del presidente de la República, ¿no? Me cuesta imaginármelos a los republicanos parándose porque hay algo de lo que dijo Biden que no les gusta, se van. Y encima además fracturándose, porque ni siquiera es que tomaron la decisión de irse todos. Fíjense ustedes que nosotros nos enteramos después que era una jugada preparada, porque algunos periodistas ya la habían anticipado antes de que se empiece a hablar en el Congreso. Y en segundo lugar, no tuvieron ni siquiera el consenso interno como para poder generar el hecho político de vaciar. ¿Y eso puede beneficiar al oficialismo, a la fragmentación de la oposición? Tal vez en el corto plazo sí, pero perjudica a la Argentina. Perjudica a la Argentina. Nosotros necesitamos, frente a temas como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tener estatura moral, ética, tener estatura política, Luli. O sea, no se puede tratar estos temas en joda. No es lo mismo, ¿viste? Cuando vos tratás un tema menor que cuando tratás un tema que va a condicionar la vida de las argentinas y de los argentinos por los próximos 20 años. Entonces, sí, capaz que nos benefició en el corto plazo inclusive, porque creo que hasta un sector de la derecha vio como una actitud irresponsable en la decisión de pararse y de irse, pero en el fondo nos perjudica a todos, con lo cual si avanzamos algo como espacio político lo retrocedimos como sociedad. ¿Estás cumpliendo, Leandro, algún rol específico con Germán Martínez, el presidente del bloque, para tratar de charlar con los y las propias que andan viendo con dudas el acuerdo? No, yo recién hablaba con Germán por teléfono y le decía poneme donde me tengas que poner, me hizo un pedido en relación a un rol que espera que cumpla, pero el responsable de la estrategia en el bloque es Germán y el responsable de la construcción de consensos en la Cámara es Sergio Massa. Habló Luis Delía en las últimas horas, dijo lo siguiente. Todo respeto a los compañeros, pero me parece que en determinado momento uno tiene que obrar colectivamente. Sería bueno que si alguno no vota, que también deje la banca. ¿Coincidís? La primera parte, sí. Yo creo que hay que trabajar de manera colectiva. Voy a trabajar hasta el último día para que el Frente de Todos vote junto, unido. Con la segunda parte ya es más complicado, digamos, ¿no es cierto? Porque renunciar a la banca me parece que es una decisión muy personal, o sea, no sé si cabe, pero sí espero, y en eso coincido con lo que dice Luis, que podamos votar todos juntos, porque además estos problemas se resuelven de manera colectiva, o sea, nosotros necesitamos que el bloque oficialista esté unido. Además, la verdad yo me siento orgulloso del acuerdo al cual hemos arribado, ¿no? Es dificilísimo tener que negociar con el Fondo Monetario Internacional, pero tengo la tranquilidad que no fuimos nosotros los que trajimos el fondo a la Argentina. Hoy la Argentina tiene un acuerdo con el fondo, hay un programa con el fondo, que es incumplible. Entonces la discusión acá es qué hacemos frente a ese programa delirante que firmó el gobierno anterior. Bueno, lo que se trató de hacer fue evitar un default, ganar 4 años y medio de tiempo, que es fundamental, que es algo que se está diciendo poco en los medios de comunicación, que es lo que va a permitir que la Argentina tenga los dólares necesarios para financiar el crecimiento y para estabilizar los precios. ¿Por qué el voto de Máximo Kirchner pasó a ser el centro de la escena? Se dice de un lado y del otro, yo voy a votar como vote Máximo Kirchner. Y bueno, yo creo que Maxi, al cual quiero y respeto, es una figura central en la política argentina y mucho más central en el Frente de Todos. Yo obviamente no comparto los argumentos que tuvo en su carta, no sé todavía qué es lo que va a hacer, intuyo que no va a acompañar, pero no me voy a anticipar a esa decisión porque todavía no la ha manifestado. Como militante del Frente de Todos,
tengo la obligación de trabajar hasta el último día para que votemos todos juntos. Quiero votar igual que Máximo. Yo lo dije ayer en un reportaje, no sé si se entendió lo suficiente, pero bueno, aprovecho para aclararlo. O sea, yo creo que todos tenemos que votar lo mismo. Somos un equipo, somos un proyecto político que hace de lo común, de lo comunitario, de la política una bandera, y eso obliga a que nos podamos poner de acuerdo y que estemos a la altura de las circunstancias. Yo voy a trabajar para que votemos todos juntos. ¿Estás conforme en el modo en que el Frente de Todos construye política? No. ¿Por qué? No, porque soy inconformista por definición. Bueno. O sea, claro, no. Si estuviese conforme, no sería yo. Soy inconformista, o sea, siempre creo que se puede hacer las cosas mejor. Pero más allá de tu manera de ser, concretamente respecto del modo de construir política. No, creo que la democracia argentina tiene que repensar sus instituciones, y una de ellas son sus partidos políticos y sus frentes. Me parece que los partidos y los frentes están actuando de manera informal. Nos pasa a nosotros, le pasa a Juntos por el Cambio, le pasa a la izquierda, le pasa a los libertarios. Hay una atomización que conspira contra la posibilidad de construir consensos y de darle poder a las políticas públicas. Creo que los partidos y los frentes tienen la obligación de darse espacios para discutir hacia su interior en reserva para poder definir una política conjunta. Creo que en el caso nuestro estamos obligados además a hacer política en la sociedad, en el sentido común, dar esa batalla cultural, que los escenarios se anticipan. A mí me hubiese gustado, francamente, que este debate lo hubiésemos tenido al principio de la gestión, que era en el momento que yo creo que se tendría que haber discutido con total profundidad. Me parece que el gobierno tomó una decisión, que fue acordar con los acreedores privados. Al poco tiempo se le sucedió la pandemia. Hay un montón de explicaciones y de justificaciones para entender por qué no se dio. Pero si yo hubiese tenido un rol más protagónico del que tengo, hubiese tratado de acelerar esa discusión, porque me parecía que, y me sigue pareciendo, que de cómo resolvamos la deuda externa va a depender mucho el futuro de la economía y de la sociedad. Ahora nos vamos a meter en eso, porque Hernán Lecher había dejado ahí algo que me parece que es clave, y tiene que ver cómo el gobierno va a cumplir con su objetivo electoral, con todos los condicionamientos que implica un acuerdo con el fondo. Pero decía Leandro Santoro, le preocupa la atomización. Algo de esto nos va a explicar Pablo Ibáñez en el Wall. Pablo. Ah, perdón, pensé que estaba en el Wall. Ahora sí. Estaba por salir corriendo para... No, está bien. Sé que tenés muy buen estado físico, pero tampoco es para abusar. No, bueno, Pablo. Porque es el más joven del equipo, por eso. Hay que mapear, hay que hacer dos procesos que son un poco aeróbicos. Uno es hacer un mapa de cómo está el Congreso, porque evidentemente dentro de las propias coaliciones y los interbloques hay posiciones distintas. Hay un número que es el número mágico de 129 y empiezan a mostrarse muy claramente las diferencias. Hubo una mención que le hace Pablo a Santoro respecto a la posición de Máximo Kirchner, y se convierte Máximo Kirchner en una especie de figura donde el PRO dice que solo se va a sentar a ayudar al quórum o a la votación a que se logre en la medida que el Frente de Todos sienta a sus 118 diputados. Es un poco una trampa, es un poco un juego político y es un poco también una excusa, porque claramente en ese mismo sentido Máximo Kirchner, habrá que ver con cuántos diputados en todo caso termina acompañando esta posición, ha advertido. Ahora, lo que sí es cierto, si uno tiene que hacer la cuenta de los 129 votos, se da por hecho en el Frente de Todos que por lo menos va a haber entre 15 y 20 votos que seguirían la conducta o acompañarían esta posición, por ahora de abstención, de Máximo Kirchner. Por lo tanto, al Frente de Todos, para lograr que sesione diputados, debería conseguir que por lo menos haya 29 o 30 diputados que acompañen de alguna manera. Y los socios, los sueltos, los bloques independientes, autónomos, no alcanza para hacer ese número. Por lo tanto, necesariamente, para que se empiece a sesionar, para que haya quórum, tendría que haber un porcentaje importante de Juntos por el Cambio, que podría ser el radicalismo, que podría ser la coalición cívica, que podría ser el bloque de Encuentro Federal que preside Margarita Stolbizer, y están entre otros Emilio Monzó, dirigentes que vienen de Juntos por el Cambio, pero que tienen algunos matices importantes. Ahora, este número es el que empieza a resquebrajarse cuando se tratan de unificar posiciones. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el bloque de Juntos por el Cambio, que tiene 50 votos del PRO, 33 votos de la UCR, y para hacer los bloques más importantes, 12 votos de Evolución, que es un desprendimiento de la UCR, el sector de Martín Lustó. Hasta ahora, si nos guiamos por lo que vienen manifestando
más en off, y se puede entreleer de lo que dice Lenón, los 50 votos del PRO está marcando una posición negativa. Habrá que ver en todo caso, por acá me parece que el detalle es importante. Si la posición del PRO, que la termina definiendo con mayor virulencia Mauricio Macri, que en los últimos días tuvo... Después de la nota... No, porque iba a decir lo de Máximo Kirchner, que termina en posiciones similares. Porque venía de un lugar de que el Juntos por el Cambio es decía, muy fuerte lo que está diciendo. ¿Vos decís que posiciones similares entre Macri y Máximo Kirchner? Claro, porque los dos advierten Estás provocador. que el acuerdo es malo, los dos dicen que el acuerdo es malo, y los dos plantean además que el acuerdo no se va a lograr cumplir. ¿Vos coincidís, Leandro, con esto? Metí una levantada de cejas, Santoro. Pobre. ¿Pobre quién? El compañero que Ah, le salió pensé el que vos, furcio. por la pregunta. Ah. Yo estoy convencido de lo que estamos haciendo, ¿viste? Un acuerdo como el que vamos a firmar, ¿resuelve los problemas de la Argentina? No, no los resuelve. Ahora, no tener un acuerdo agrava todo dramáticamente, de la mañana a la noche. Es muy sencillo, chicos. No tenemos 3.200 millones de dólares para poner el 22 de marzo. No los tenemos. Y de abril a junio tenemos que poner otros 3.500 millones, que tampoco tenemos. Y si no tenés dólares, no podés estabilizar el tipo de cambio. Y si no estabilizás el tipo de cambio, no podés controlar la inflación. Y si no tenés dólares, no podés financiar las importaciones necesarias para que la industria siga produciendo y para generar puestos de trabajo. Con lo cual hay discusiones que se pueden dar en determinados contextos. Si no tenés reservas en el Banco Central, el margen de maniobra que tenés es muy poco. A pesar de ese poco margen de maniobra, se consiguió un acuerdo que por primera vez en la historia hace que el Fondo Monetario Internacional no ponga como condición ajustes estructurales o reformas como las que le han pedido, por ejemplo, a Costa Rica, ¿no es cierto?, de desmantelamiento de su sistema de seguridad social. A pesar de todo esto, nosotros estamos buscando un sendero de equilibrio fiscal donde el gasto público siga creciendo moderadamente, apuntalando la inversión en infraestructura y la inversión social. Entonces, ¿el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es óptimo? Ningún acuerdo es óptimo con el Fondo Monetario, porque los tipos quieren cobrar. Es subóptimo. Cobrar Ahora, históricamente condicionar sí, claro, el desarrollo pero de los países. ¿sabes qué pasa, Pablo? Esto es así porque nosotros en el 2018 dijimos que era una locura ir al Fondo Monetario Internacional, porque si vos le podés sacar 50.000 palos a los yanquis y no se la devolvés y no pasa nada, o se la devolvés como te parece, sin que te pongan condiciones, hubiese sido algo positivo ir al Fondo Monetario. ¿Por qué decíamos que era negativo? Porque sabíamos que esto iba a pasar. Ahora, nosotros no fuimos al fondo, este acuerdo ya está firmado. ¿Y la alternativa que tenemos cuál es? ¿El default? ¿Patear el tablero? ¿La Argentina tiene reservas en el Banco Central para hacer un planteo de esa naturaleza? ¿La Argentina tiene una cultura económica y financiera como para bancarse un default? ¿O vos creés que la gente iría corriendo a los bancos a sacar los depósitos y jugarían todos en contra del peso? Las líneas de crédito con las cuales se financia el Estado no son solamente las del Fondo Monetario, la de emisión en pesos. También son líneas de crédito de otros organismos internacionales, la CAF, el BID, el Banco Mundial, que se cortarían si eso no estuviera. Las empresas privadas, ¿cómo consiguen los créditos necesarios para exportar? Viste, es muy fácil desde el voluntarismo decir, mire muchacho, este acuerdo no me gusta. Bueno, ¿y cuál es la alternativa que hay? Leandro, la misma crítica que haces, que no la personalizaste, uno puede hacer en todos los sectores, en todos los bloques o en todos los sectores que están resistiendo la votación al acuerdo. Digamos, puede ser para los diputados del PRO, pero puede ser también eventualmente para compañeros de bloque tuyo que no acompañen. Es que yo lo que opino no lo opino en función del argumento que tiene mi adversario. Lo opino en función de un análisis que trato de hacer de manera equilibrada y racional sobre las condiciones argentinas. A ver, si las condiciones argentinas fuesen distintas, seguramente mi posición sería diferente. La posición que uno adopta, la adopta a partir... Mira, yo lo pensaba la semana pasada esto porque a veces me pasa que escucho a compañeros o compañeras que están contrarios a la posibilidad de un acuerdo y digo, mirá, hay argumentos atendibles. ¿Sabés qué pasa? En un análisis político vos tenés que incluir una serie de variables. Muchas veces lo que sucede es que los dirigentes se sientan en los programas de televisión y eligen caprichosamente las variables que les sirven para fundamentar su posición política. Entonces vos escuchás un compañero o una compañera de cualquier fuerza política que está en contra del acuerdo y te elige algunas variables que las combina de tal manera que hace que ese análisis parezca razonable. Pero después cuando viene otro compañero u otra compañera y le agrega otras variables, porque sí, bueno, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o el no acuerdo nos permitiría contar con una serie de recursos económicos para poder financiar el crecimiento. Es un argumento típico de la izquierda. No garpar nos permite... Bueno, y yo la pregunta que hago es, ¿y cuántas son las reservas líquidas que tenemos? ¿Y los exportadores van a liquidar o no van a liquidar?
Y el comportamiento de la clase media cuando se declare la cesación de pagos, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser un comportamiento conservador o va a ser un comportamiento más ambicioso? ¿Y qué va a pasar? Y todas esas preguntas no las tenés. Bueno, cuando no las tenés, cuando no incluís esas variables, el argumento ahora también pierde parece fortaleza. que en todos lados hay como alguien que nadie quiere dejar los dedos, diría uno en el barrio, nadie quiere dejar los dedos de acompañar un acuerdo que, como vos bien dijiste, y todos dicen, no es para festejar, no es bueno, es lo que se pudo, digamos. Y ahí puede jugar también cierta mezquindad o cierto egoísmo, de decir, bueno, yo también formo parte de eso y en todo caso tendría que acompañar. Delía creo que lo dice, llevándolo a un plano más extremo de la renuncia, pero evidentemente también hay un compromiso ahí que tiene que ver con la convivencia dentro del espacio político. Mirá, yo no voy a analizar por qué votan o cómo van a votar los otros diputados. Te puedo decir cómo formo yo mi propia opinión. Yo no tengo ningún interés de defender a ningún acreedor, no tengo ningún título de deuda, no juego en la bolsa, digamos, la verdad, nada, no soy amigo del Fondo Monetario Internacional ni nada que se le parezca. Creo que la Argentina necesita un acuerdo para estabilizar su economía, para tranquilizar a la sociedad y para iniciar un proceso de recuperación económica. Le queda una pregunta a Hernán Lecher. Hernán. Sí, no, comparto lo de Leandro en relación a la cuestión del default. No sé si la discusión es solo default o acuerdo. Me parece que de hecho en el espacio, en el oficialismo, una de las discusiones incluye qué pasó, cómo llegaste hasta acá. Y una segunda, y en esto te quiero preguntar, es cómo se financia esta cuestión. ¿Por qué no se avanzó? Yo revisaba el acuerdo, por ejemplo, de Ecuador. En Ecuador el propio fondo, digamos, acuerda con el gobierno un impuesto a las grandes fortunas por 2 años y un aumento, de hecho, al impuesto a la renta, lo que sería ganancias acá para las sociedades, ¿no? Para las grandes sociedades, en realidad, con un patrimonio superior a 5 millones de dólares. ¿Por qué no se avanzó aquí en el financiamiento de esa reducción del déficit a través de la extensión, por ejemplo, por 3 años más del acuerdo o el aporte a... Dos cosas. Te voy a pedir lo que nunca en televisión, breve. Mirá, la primera parte de tu pregunta. Hay discusiones que son atemporales. Yo no hubiese dicho lo mismo que estoy diciendo hoy hace 2 años atrás. Claro. Porque era otra realidad. El tema es, hoy tenemos esta situación. Hoy tenemos esta situación. Y en el mundo real vos tenés que resolver hoy. Porque el 22 de marzo tenés estos vencimientos. Entonces, ahí me coincido con lo que decís vos. Seguramente se pudo haber hecho la cosa de otra manera, pero lo tendremos que haber discutido antes. Y bueno, es otro debate. Y en segundo lugar, acá hay que tener claro que nosotros perdimos las elecciones de medio término. No nos votaron el presupuesto. Por supuesto que creo que hay que discutir cómo garantizamos que haya mayor progresividad en la distribución de los recursos, ¿no es cierto? Y entre ellos creo que sería interesante discutir cómo evitamos la evasión fiscal, cómo logramos que sectores que tienen mayor capacidad contributiva puedan ser más solidarios para evitar que el peso del ajuste o de lo que sea el equilibrio de la economía argentina en los próximos años caiga siempre sobre los mismos. Estoy perfectamente de acuerdo. Ahora, esa es una discusión legítima que se tiene que dar en el marco de un análisis racional sobre cuáles son los condicionamientos y los contextos que ponen a la Argentina en la posición en la cual hoy está. Leandro, gracias por haber venido a Desiguales. Gracias. Bueno, nos vamos a ir al corte y al regresar está el presidente de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Slokar, ya en el estudio de la televisión pública para charlar sobre todos los desafíos, pero también, por supuesto, también qué piensa, por ejemplo, alguien tan importante dentro del Poder Judicial sobre avanzar respecto de lo legal o no de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, entre tantas otras cosas. Ya venimos. Muy bien, seguimos en Desiguales y hacía mucho tiempo teníamos ganas de tener esta entrevista con Alejandro Slokar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Alejandro, bienvenido a Desiguales. Gracias, al revés, a ustedes. Gracias por estar. ¿Cómo se explica en una línea la importancia de la Cámara de Casación Penal y tu rol como presidente? La Casación Federal Penal es el máximo tribunal penal del país, se dice siempre, porque es la instancia previa al acceso a la corte eventual. Tiene competencia en todo el territorio de la nación y juzga aquellos delitos que son quizás los más trascendentes. Trata de personas, narcotráfico, corrupción administrativa, impuesto extorsivo. Es parte de Comodoro Pi. Efectivamente, estamos en la primer planta de Comodoro Pi, también en el... Se ríe Bertoya. En la planta ¿Por qué baja. se ríe cuando menciona Comodoro Pi? Y no, bueno, porque de alguna manera tienen que administrarlo, ¿no? Se ocupan de muchas cosas de Comodoro Pi. Sí, mi escenografía es Comodoro Pi y ocupo que se hace esa función de
intendencia del edificio, si se quiere, porque tenemos a cargo la cuestión burocrática, administrativa, desde ese orden, ¿no? No, digo esto porque sabemos que dentro de la justicia, más allá de que quizás de los tres poderes es el más lejano a la gente por la cuestión de que no se eligen a sus miembros democráticamente, Comodoro Pi pareciera ser siempre el lugar de la política, el lugar que juega para un lado y que juega para el otro. ¿Cómo lo ven eso? Yo creo que Comodoro Pi, desde hace un tiempo a esta parte, ocupa la centralidad del Poder Judicial en el sentido de la perspectiva ciudadana, quizás hasta de un modo perverso, porque la justicia es un todo bien amplio, heterogéneo, con pluralidad de actores, en donde también transitan cuestiones centrales para cualquier ciudadano. No sé, el cobro de una indemnización por despido, alguna ama de casa que también sufre condiciones de violencia, un obrero siniestrado, es decir, eso no pasa por Comodoro Pi. Comodoro Pi, en cambio, es un enclave que en verdad está muy próximo al poder y también, desde luego, administra poder siendo integrante del judicial. El martes, ¿no? El martes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la apertura de sesiones, tuvo una definición muy concreta, primero en su ambición de reforma del Poder Judicial, pero también sobre el rol de Comodoro Pi, y esto decía, lo vamos a compartir. En el mes de enero, los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicio público a la telefonía celular, internet y a la televisión por cable o satelital. A casi 2 años de dictadas esas medidas cautelares, no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario. Esto que acabo de describir, no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico real. Necesitamos una reforma integral del sistema de la Administración de Justicia Federal. Varios puntos. El último, sobre si es necesaria una reforma, lo voy a dejar para después. Pero en primer lugar, que hable de complicidad con el poder económico, ¿lo toma como personal? ¿Lo toma como algo corporativo de la justicia? A ver, es muy difícil ser hermeneuta o hacer exégesis del discurso presidencial. Me alcanza cuanto menos para hacerlo respecto de normas. Primero la Constitución y todos los códigos que la desarrollan. Quiero decir con esto que el reclamo que advierte el presidente en orden a cierto funcionamiento y además esa crisis de independencia que, así como se denuncia, atraviesa el judicial, no es nuevo, porque desde siempre se reivindica la condición de imparcialidad de aquel juzgador que tiene a su cargo cuestiones de esa naturaleza, que no competen al fuero federal penal de Comodoro Pi, sino a otros, pero que en el caso se reivindica desde siempre distancia en orden a los poderes formales, pero también los poderes fácticos. La descripción en orden a esa complicidad, tal como la describe, es fuerte, pero supongo que habrá elementos suficientes como para ponderarlos de ese modo. Es cierto que el judicial tiene que reivindicar desde siempre su condición independiente de todos, no solo los poderes formales, sino, insisto, también de poderes fácticos, que le puede ser la economía concentrada, los grandes medios, puede ser los cultos reconocidos y tal. Respecto de lo penal, sí dijo el presidente que hay un sector de la oposición que siente aliado a Comodoro Pi para poder, bueno, garantizar que no avancen determinadas causas. ¿Sobre eso? Sí, identificaba algún sector de Comodoro Pi como con alguna correspondencia en una suerte de, diría, correa de transmisión de intereses partidarios en orden a su actuación. De algún modo también lo revela la situación de algunas causas. Esto es un doble comando, una doble vía, en donde el estándar no es el mismo de unos respecto de otros. Sabemos definitivamente que todo sistema penal es selectivo, pero a veces reúne condiciones tan ostensibles, tan burdas, que merece una censura definitiva, ¿no? Luciana. Hablaba antes, doctor Slokar, de la independencia, y el año pasado uno de los debates que marcó al Poder Judicial tuvo que ver con las visitas de algunos de sus colegas, como Gustavo Hornos o Mariano Gorinsky, al entonces presidente Mauricio Macri.
¿Qué se hace con esto ahora que preside la Cámara de Casación? Porque recuerdo incluso que el presidente el año pasado dijo que usted, no lo nombró, pero habló de una voz solitaria en Casación que ponía en el tapete esta situación. A mí, oportunamente, me cupo formular el señalamiento, la advertencia en orden a la crisis y a la afectación a la integridad judicial respecto de aquellos colegas que obviamente llevaban algún tipo de inconductas de ese orden. Yo también me ocupé de decir que no soy juez de jueces. Hay otras instancias las que tienen que ocuparse del tratamiento de estas cuestiones. ¿Cuáles son esas instancias? El Consejo de la Magistratura, algún otro colega que tiene a su cargo dilucidar si en el supuesto hubo la eventual comisión de un delito, etcétera. Yo lo único que cumpliera con mi deber porque me vi obligado, en cualquier caso, a formular esa advertencia. Cuando ocupaba, cuando era parte del Ejecutivo, ¿no? Usted tuvo, entre otras cosas, el impulso de la denuncia por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Ahí se denunció a jueces y fiscales. Bueno, ¿cómo es la experiencia a la hora del Poder Judicial juzgando a sus propios miembros? No es fácil. En definitiva, en ese supuesto fue un juicio en donde me cupo intervenir como querellante. Y bueno, arrojó por resultado la condena de algunos exintegrantes del fuero penal de Federal, allí con asiento en Comodoro Pi. Pero digamos que desde siempre la corporación es refractaria a analizar y llevar a mejor término algún tipo de situaciones como esas denunciadas. De modo entonces que en aras de transparencia y de mayor rendición de cuentas siempre es esperable que la respuesta no solo sea oportuna, sino también eficaz. Ahora, menciona el Consejo de la Magistratura, hay un proyecto de ley que debería ser aprobado rápidamente para que no se vuelva a la composición anterior. ¿Qué opinión tiene sobre lo que hizo la Corte con respecto al Consejo de la Magistratura? La Corte llegó un poco tarde a analizar ese tema porque la promoción de ese reclamo había ocurrido ya hace 5 lustros. Y creo que en el tránsito por el propio máximo tribunal del país había demorado más de 4. Si tanto tiempo tomó, quiere decir que quizás no debería tener la urgencia inmediata para emplazar al legislativo a retomar y formular un cambio, una reforma. ¿Y por qué cree que actúa ahora con tanta velocidad? No lo sé, el tema estaba instalado hace tiempo, de hecho la anterior administración también había formulado una propuesta que en gran medida es compatible con la que se orienta actualmente en trámite por ante el Congreso. Habrá que ver si en definitiva los plazos acompañan y si es posible en definitiva esa construcción de acuerdo, de consenso político dentro del parlamentario como para arrojar ese resultado. ¿Le convencería entonces que Rosati ocupe la presidencia de la Corte y el Consejo de la Magistratura o tiene riesgos? Es una fórmula que ya se exploró y que no arrojó resultados positivos. Es la ley en el sentido original antes de la reforma del 2007. Yo creo que sobrecargar la actuación de un presidente de la Corte con tareas de ese orden no es, desde luego, una buena respuesta, sobre todo para alivianar y tornar tanto más eficaz la labor que le compete al máximo tribunal del país. Alejandro, con su experiencia, ¿necesita una reforma a la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que sí, de algún modo está emplazada a transformarse. ¿Y en qué sentido? En boca de los propios ministros, el propio presidente de la Corte así lo describe. Yo creo que hay que analizar no solo el input, las causas que ingresan, sino que además sería necesario plantear de una vez por todas el análisis en punto a la conformación. Esto es, yo creo que una Corte más plural, desde luego con representación de género, con otra mirada del orden federal es indispensable. Para eso 5 miembros, 4 actualmente, parece que no alcanzan a resolver algunos de esos aspectos. ¿Y cuál sería el número aproximado? Hay diferentes ópticas, hay tentativas de 7, 9 y hasta división en salas, de modo entonces que en ese sentido la mesa está servida. Se trata de que de algún modo los partidos con representación parlamentaria tengan a bien considerar si ese es un buen camino para tratar de recomponer esta situación que atraviesa la Corte, insisto, denunciada por los propios integrantes. Legislador provincial, exintendente de Areco, Francisco Durañona, hizo una referencia respecto de esto, la compartimos. Y Argentina verdaderamente quiere ser un país federal, así como el Senado está representado por legisladores que tienen por constitución
el deber de representar los intereses de sus provincias, y entonces está totalmente justificado en nuestro sistema republicano que la Corte, que es la máxima autoridad de justicia, también tenga esa mirada donde cada provincia tenga un representante, donde por supuesto esté garantizada la paridad, donde además los miembros de esa Corte ejerzan sus cargos desde sus provincias. ¿Le parece posible? ¿Es viable? Confieso, no lo escuché recién ahora, pero es coincidente con lo que había anticipado. Sí. Esto es la representación federal, la ampliación por género, la representación también por vía de especialidad, creo que es indispensable. Ahora, pareciera, doctor Slokar, que cuando se habla de algún tipo de reforma en la justicia, algunos sectores de la política dicen que se va en contra del sistema republicano, que es el presidente queriendo meterse en lugares donde no le corresponden. Digo, pareciera que hay resistencia no solo de miembros del Poder Judicial, sino de miembros de la política. ¿Por qué? Yo creo que hay una visión distorsionada en cualquier caso, porque cualquier encuesta arroja que 8 de cada 10 ciudadanos al día de hoy desconfían, no tienen confianza en el funcionamiento del judicial. Eso solo es indicativo para que la política, en el sentido amplio, y también el partidario, tome nota de que está emplazado esto a transformarse. ¿Pero querrán diferentes reformas entonces, unos sectores de otros? Digo, el abanico es amplio, alguien va a tener que favorecer algún tipo de alternativas. Digo, propuestas de gobierno se conocen en el último tiempo. Yo incluso fui crítico respecto a algunas de esas iniciativas, pero me parece que es indispensable, cuanto menos, desarrollar la tarea indispensable de, a veces digo, hasta refundar un poder judicial de otra perspectiva. La feminización, tal como se describe hoy, la demanda de hoy de género, es indispensable. Romper el techo de cristal es indispensable. ¿Y por qué no se hace? Quizá la respuesta la tenga que brindar alguien con representación política partidaria en el ámbito del Congreso de la Nación, no soy yo, pero indispensablemente creo que debe ser consultado el judicial a la hora de favorecer el insumo, insisto, necesario para abordar esta necesaria transformación. Aprovecho para preguntarle, ya que me mete el tema del feminismo en la charla. En las últimas jornadas, bueno, es tema de debate, incluso de generación de polémica, lo ocurrido con una violación en grupo. Y se habla también del rol de la justicia en el después, ¿no? Yo sé que usted no trata temas de abuso sexual específicamente, pero ¿qué opinión le merece cómo la justicia interviene en este tipo de situaciones? Denunciamos desde siempre que la justicia es el poder más conservador, más patriarcal que tiene todo Estado, ¿no? Particularmente en la Argentina al día de hoy. Que si por algo se caracteriza es por esa condición misógina, homofóbica, transfóbica, que se revela en ciertas prácticas y rutinas actuales. Creo que nada virtuoso puede salir de un aparato, de una arquitectura que reúne esa condición. De modo entonces que, insisto, esa es otra vía que urge a la reforma. Alejandro, toda la primera mitad del programa estuvimos charlando sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Le pregunto como miembro del Poder Judicial y también como ciudadano argentino condicionado, conocedor de la historia del vínculo del Estado argentino con el Fondo Monetario. ¿Le gustaría que las investigaciones que intentan dilucidar la legalidad de un acuerdo de estas características tengan mayor avance en el Poder Judicial? ¿Depende del Poder Judicial? ¿Depende más de lo político? Hay un término acuñado en el último tiempo que se llama deudicidio, o sea, aquella maniobra de sometimiento a través de los cuales la Argentina ve de algún modo negada o afectada el derecho humano al desarrollo. Ese despojo por vía de, primero la toma de deuda, pero luego la evasión y la fuga, que se describía en el bloque anterior, es bastante evidente, aunque lamentablemente el judicial a lo largo de la historia nunca ha tenido respuesta favorable para todo eso. Basta pensar nada más con la investigación de la deuda externa, desde el año 82 adelante, una vieja denuncia de Alejandro Olmos, efectivamente, o luego la solución del megacanje que terminó por prescripción. Pero, no obstante, se conoce que en la actualidad colegas en el Comodoro Pi, en el Foro Penal Federal, llevan adelante la pesquisa, la investigación de esta maniobra, que está en principio denunciada como fraude, o sea, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, que entrañan pena de 6 en un caso o hasta 10 años de prisión. Sí. Pero le ve, usted recién diferenciaba lo partidario de lo político más en general. Es muy interesante esa definición por alguien del Poder Judicial, que siempre se dice tiene que estar alejado de lo político. ¿Le ve voluntad política al Poder Judicial para avanzar en esto que usted caracteriza como un deudicidio? A ver, yo confío en cualquier caso que la investigación lleve a buen puerto a la hora de determinación de eventuales responsabilidades y de hechos ilícitos. Eso es dos manos de colegas, mal podría decirlo. Quiero advertir en cualquier caso que, a contar con los antecedentes existentes, nunca concurrió a buen puerto todo esto. Luciana.
¿Hubo presiones durante el macrismo? ¿Existió la mesa judicial? Usted, por justicia legítima, estuvo cercano a Alejandra Gil Scarbó, que es uno de los casos que se investiga, y de la doctora Figueroa, ¿no?, en la Cámara Federal de Casación. ¿Existió la mesa judicial? Tal como se revela y denuncia, yo tengo que confiar en las expresiones de colegas honorables que han denunciado todo eso. Yo creo que es indispensable también una pesquisa a ese respecto, porque, insisto, los términos denunciados y lo que existió fue espionaje político, espionaje judicial también, linchamiento mediático y luego la complicidad de parte de actores del propio poder dentro de Comodoro Pi. Está claro que desentrañar ese entramado para, en definitiva, acceder a la verdad y conocer qué fue lo sucedido es indispensable. ¿Lo habla con sus colegas Borinsky y Hornos este tema? Desde luego, son colegas a quienes respeto, insisto, y comparto la tarea jurisdiccional todos los días, a ellos como a otros, y también exijo que me respetan a mí. Somos aquellos que respondemos generacionalmente quizá a un mismo tiempo, pero a diferentes matrices del orden ideológico. Cada uno de nosotros arrastra un bagaje, dijimos de siempre, un ADN, donde hemos formateado en modo distinto, pero esa concurrencia de pluralismo, ¿no?, yo creo que es garante también de la independencia. Sin duda. ¿Pudo haber existido esto sin, bueno, de alguna manera el visto bueno de la Corte Suprema? ¿El dejar hacer? Es difícil responder a esa pregunta. Insisto, la investigación está en manos de otros colegas. Yo creo que en líneas generales lo que se conoce, en definitiva, es esa cuestión hasta rizomática, ¿no? O sea, me parece que las proyecciones, las extensiones de todo esto no se limitan a un solo núcleo, sino que de algún modo también compromete la actuación de un conjunto. Alejandro, le agradecemos mucho la visita. Ojalá se repita. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Lucila, quiero decirte ¿Qué? y contarle a la audiencia de la televisión pública que en Festival País, que es lo que viene a continuación, hay jornada carnavalera. Se vienen por lo menos 3 carnavales de distintos puntos de nuestro país, así que a vos que te encanta febrero y te encanta el carnaval, lo vas a disfrutar muchísimo. Estamos en marzo igual. Por eso, pero es una extensión de febrero. Por las dudas. Carnaval es febrero. Las 3 de marzo. Estiramos un poquito más. Yo le aviso acá. Es muy difícil trabajar así, es muy difícil. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche. Que tengan buen fin de semana, porque no nos vemos.